que encubre con frecuencia condiciones en los promedios nacionales muy dispares. Los promedios son una medida que nos ayuda a resumir, pero nada más. Pero los promedios no nos muestran, por supuesto, las enormes varianzas, los enormes rangos que existen en la población. Por supuesto, tienden a meter al centro a los extremos. Y cuando uno revisa lo que está pasando en este país, uno se da cuenta de que vivimos realidades brutalmente contrastantes entre el municipio menos desarrollado y la delegación del Distrito Federal o el municipio de Nuevo León más desarrollado. Y es contrastar y vivir como en países de África y como en un país como Canadá. Bueno, a mí me parece que tenemos que hacernos cargo de que hay esas condiciones y que tenemos que hacer algo. Cuarta conclusión, y qué bueno que también se toca, y por eso digo, me echó a perder todo Cordera, porque si hubiera sido generoso, lo hubiera dicho al final, y entonces yo quedo como campeón, porque parecería que sí vine al seminario, sí le entiendo al asunto, y a todo, pero ahora parece que simplemente pues estoy tomándome las ideas que están en el manifiesto. Esta cuarta conclusión tiene que ver con los asuntos presupuestarios. Y lo hemos dicho muchas veces, y lo hemos compartido, de verdad, en muchas oportunidades, y no somos capaces. Hace como 6 o 7 años, con un amigo de muchos de nosotros, se logró hacer incluso una propuesta de reforma hacendaria que quedó publicada, que fue suscrita en los acuerdos fundamentales entre las fundaciones de varios de los partidos políticos que la apoyaron. Me acuerdo muy bien que se fue a entregar a la Secretaría de Gobernación en ese momento para que se considerara, porque había acuerdo, por lo menos entre los 3 partidos mayoritarios, el PAN, el PRD y el PRI, que en sus fundaciones habían hecho un trabajo y habían hecho a un lado los desacuerdos y habían logrado hacer algo sensato, coherente en los acuerdos. Y bueno, pues ahí se quedó como una publicación y como una aportación. Pero tenemos que hacer esa reforma, no va a haber de otra, no se puede de otra manera. De hecho, yo he dicho muchas veces y cada vez me convenzo de que es correcto el planteamiento. Es mucho más complicado, pero necesitamos poner todas las cartas en la mesa y entonces tenemos que poner en la mesa de la negociación, en la mesa de la búsqueda del acuerdo nacional, todas las reformas que tenemos que hacer para tener el espacio para poder encontrar esos acuerdos. Pero una pieza central es esa reforma hacendaria. Ahora, junto a esa necesidad que no dejo de reconocer, yo he encontrado, para mí, seguramente aquí con los expertos que son ustedes ya lo sabían desde siempre, que el presupuesto que estamos destinando lo estamos utilizando de manera no pertinente, no de la mejor forma. No es despreciable la inversión que se hace en programas sociales, para nada, es multimillonaria. No es despreciable algo que yo he insistido mucho y que he tenido poco eco, incluso con mis colegas, al decir nos equivocamos, creo honestamente, al hacer la reforma a la ley del Seguro Social en la segunda mitad de los años 90, cuando liberamos cuotas obrero-patronales y se asumieron por parte del gobierno. Y cuando uno hace las sumas, uno se da cuenta de lo que ha representado. Y cuando uno simplemente revisa los últimos 10 años
del programa de combate o los programas de combate a la pobreza y el destino presupuestal que han merecido esos programas, uno se da cuenta de que no estamos haciendo el uso más pertinente porque no estamos modificando la realidad, y eso es lo que pretenderíamos hacer. Y entonces, ¿cómo podemos aceptar que en estos 10 años últimos, que a lo largo de este siglo XXI, los años que van, le hemos destinado más de 2 billones de pesos a esos programas? ¿O cómo le hacemos para ignorar que en los últimos 15, a partir de la ley, de los cambios a la ley del IMSS, hay otros 2 billones de pesos de gasto que ha tenido que ser absorbido por la estructura fiscal federal y que le representaron al sector obrero patronal una liberación que tampoco ayudó a resolver el problema que se quería supuestamente alentar, que era el de la generación de empleo para poder avanzar a el empleo pleno. Entonces tenemos que hacer una revisión de esto, de lo que hoy estamos destinando y de lo que vamos a necesitar para alcanzar el tipo de política social que se requiere, y entonces hacer la reforma hacendaria para direccionar, para dirigir recursos presupuestales en este sentido. Yo creo que va a ser más factible si se tiene un objetivo y se comparte esos objetivos de orden social, de orden bienestar en esa dirección. Y quinta conclusión. Y podrá parecer menor, pero yo creo que es fundamental. La pongo al final de estas 5 conclusiones, pero tiene que ver con la parte doctrinaria. Yo estoy convencido también, y lo comparto con ustedes, lo he dicho también muchas veces, que necesitamos transitar de una sociedad como la que hoy tenemos, en donde los valores cívicos y laicos están profundamente debilitados. Y que esto tiene que ver con muchos asuntos, temas, componentes que pasan, por supuesto, por la educación, que pasan, por supuesto, por reconocer a la cultura y que pasan por reconocer algo que también está en el documento y que tiene que hablar o que tiene que ver con cuando se habla de hacer ciudadanos, de formar una nación que esté integrada por ciudadanos plenos que puedan cumplir sus responsabilidades y obligaciones y sean capaces también de exigir sus derechos, de ciudadanos plenos que puedan vivir con la dignidad que se reclama y se requiere, que tengan la solidaridad con el conjunto de la sociedad, que puedan ver por el nivel personal y por el nivel familiar, pero que tengan la preocupación por lo colectivo, y que el sistema pueda permitirnos también asegurar que todos tenemos las mismas posibilidades de desarrollar las potencialidades que tenemos. Cada uno tenemos potencialidades distintas. Esto no es justo, puede decir alguien. Pues sí, pero así es la vida, no es justa, con la novedad. La biología funciona también así. Pero lo que tenemos que asegurarnos es que podemos ayudar por lo menos a que cada uno de nosotros desarrolle a plenitud esas potencialidades que tiene. Yo había escrito muchos elementos, argumentos y datos para poder argumentar en favor de estas conclusiones con las que he empezado. Estoy seguro que las han revisado. Estoy seguro que aquí hay profundos conocedores, los veo, de las cifras que tenemos de la desigualdad o de la pobreza. Ustedes son los conocedores. Ustedes saben que con la encuesta reciente de ingreso-gasto que se dio a conocer hace unas semanas, algunos meses, no hemos terminado de encontrar un cambio sustancial, por ejemplo, en la diferencia entre el decil 1 y el decil 10 en el ingreso.
con todas las limitaciones que tiene la encuesta de ingreso-gasto, que no incluye seguramente, insisto, a todos los extremos. Pero que ahí hay más de 20 veces de diferencia entre estos dos deciles. O seguramente ustedes reconocen, y mejor que yo, y lo pueden argumentar mejor que yo, las diferencias. Fernando aquí presente sonríe porque él ha hecho los cálculos entre el percentil 1 y el percentil último. Y ahí hay, con la nueva encuesta, 115 veces de diferencia. Y seguramente ustedes están más autorizados que yo para ver lo que ha pasado de los años 60 a 2010 con el índice de Gini y ver la maravillosa reducción en las diferencias de 13%. De 13% en prácticamente 60 años. Entonces, ustedes podrían argumentar todas esas cosas. Yo quiero simplemente dar una nota optimista de por qué sí es factible y volver a revisar con ustedes que nuestra sociedad, y lo podemos medir como quieran, en los últimos 10, o en los últimos 20, o en los últimos 50, o en los últimos 60 años, en el periodo que ustedes quieran, México ha sido capaz de avanzar. También tenemos que reconocerlo. Y si ustedes revisan indicadores que para un médico como un servidor les resultan muy cercanos, como la esperanza de vida al nacimiento, o como la mortalidad infantil, o como la estructura de la mortalidad, uno se va a dar cuenta que hay avances extraordinarios, insuficientes. Por supuesto que son insuficientes. Soy el primero en reconocerlo. ¿Por qué los japoneses o los suecos pueden tener una tasa de mortalidad infantil que es casi 6 veces menor a la nuestra? ¿O por qué ciudadanos de América Latina, como los que viven en Cuba, en Costa Rica o en Chile, tienen la mitad o una tercera parte de la mortalidad infantil que tenemos nosotros en México? No hay, de verdad, no hay forma de justificarlo. Sí, de explicarlo, sí, pues tenemos que resolverlo, porque eso tiene solución y porque no tengo duda que tenemos la infraestructura para hacerlo, porque México ha sido capaz en estos, por ejemplo, últimos 60 años de conseguir una hazaña extraordinaria. De pronto se nos olvida el tamaño de la población que se ha tenido que atender si comparamos lo que pasaba en 1950 con lo que sucede hoy en día. 86 millones de mexicanos de diferencia entre los 113 y los 25 o los que fueran que había a mediados del siglo pasado. Y lo que ha hecho México en infraestructura en estas 6 últimas décadas es verdaderamente impresionante, es extraordinario, tiene que servirnos como aliciente. Por ejemplo, la creación en estas 6 décadas de más de 220,000 nuevos planteles educativos, la incorporación de 31 millones de estudiantes al sistema educativo nacional, la edificación y equipamiento de cerca de 20,000 unidades médicas públicas o la cobertura de servicios de salud a pesar del seguro popular. La construcción de 19 millones de viviendas, la construcción de más de 120,000 kilómetros de carreteras pavimentadas, por ejemplo, y de miles y miles de kilómetros de caminos rurales y de vías secundarias. Solo, de verdad, solo para dar un ejemplo. Entonces, por eso yo soy optimista, por eso creo que sí se puede. Quiero solo agregar un tema que se me podría decir que está en el manifiesto cuando se habla de la niñez, pero yo quiero particularizar a esa niñez
que crece unos años más. Y me quiero referir al problema de los jóvenes, como un asunto que creo que es urgente que este país lo resuelva y concedería junto con el de los niños. Y entiendo claramente que si empezamos con los niños, vamos a tener una juventud en 5 o 10 años mucho más capaz, preparada, sensible, educada y en condiciones de salud. Pero hay una urgencia, y la urgencia se llama juventud. Reconozco la claridad con la que desde la SEP el señor subsecretario de Educación Superior hizo la presentación de la encuesta, los resultados de la encuesta de Juventud 2010. Y reconozco porque desde algunas oficinas en esa secretaría se había pretendido disminuir sustancialmente el número de jóvenes que están en condición de no estudio, tampoco trabajo. Y reconozco que decir con toda claridad que en los datos arrojaron ahora una pequeña disminución porcentual, pero un incremento en los números absolutos, y en lugar de 7.4 millones pasamos a 7.8 millones de jóvenes que están en esa condición, me parece que marca parte del problema. Y créanme, sí lo considero yo un asunto de urgencia nacional. Tenemos que hacer planteamientos. Y de nuevo, yo creo que hay muchas maneras de incorporar a jóvenes a tareas productivas, a tareas formativas, que les puedan ayudar a esos jóvenes, que puedan mover parte de la economía y que nos permitan tener una respuesta para ese grupo de nuestra población. Concluyo simplemente reiterando algunas cosas. No tengo, de verdad, insisto, duda de que vamos a pasar por momentos complicados, pero que precisamente porque hemos alcanzado un punto en el que hay mucha conciencia colectiva y porque hay una enorme necesidad planteada por esta realidad nacional, que estamos en el momento en el que nuestras generaciones, todas, tenemos que sumarnos en favor de una respuesta contundente a esos problemas de ayer, a los de hoy y a la anticipación de los del futuro. Cuando México ha tomado la decisión, por lo menos así lo creo, lo deseo, espero que no regresemos, de salirnos de sistemas autoritarios, tenemos la necesidad entonces de fortalecer las estructuras democráticas desde la ciudadanía. Me parece que los ciudadanos, y más los ciudadanos universitarios, que tenemos condiciones diferentes, tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es hacer lo que aquí se hace, por ejemplo. Es hacer lo que todos los días muchos investigadores y profesores y técnicos universitarios están haciendo. Planteando problemas, identificando opciones de solución, haciendo propuestas. Yo celebro de verdad que este cuarto diálogo nacional para un México social se haya desarrollado en la forma y con la participación de quienes intervinieron en él y con una propuesta de manifiesto, de expresión alrededor de un tema que sin duda es fundamental para nuestro país: la construcción de un sistema de bienestar social del que nos hagamos cargo todos los mexicanos, al que aportemos todos los mexicanos y del que también resultemos beneficiados todos los mexicanos. Y que en especial nos preocupemos por la enorme cantidad, por esos millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza alimentaria, de exclusión social, de condiciones que los están
dejando en una situación de verdad de profunda injusticia y de enorme inferioridad respecto de lo que deberían tener. Felicidades, enhorabuena, y pues sin más protocolo queda clausurada esta cuarta edición del Diálogo Nacional para un México Social, con mi felicitación a Rolando, a Mario Luis, al señor director de la Facultad de Economía y a todos ustedes. Enhorabuena. Señor rector, muchas gracias. Recogemos en nuestra relatoría, tenemos un equipo de relatores, de relatoras encabezados por la doctora Margarita Flores, colega nuestra recién llegada de sus tareas en la FAO. Les agradezco mucho su trabajo. Incorporaremos no solo en la relatoría, sino en el texto del manifiesto, el tema de los jóvenes. Usted sabe que compartimos esa preocupación. Solo puedo decirle que se trata, como siempre, de miopía de cubículo, pero no hay problema para incorporarlo. Y bueno, aprovecho para agradecer a todos los amigos y amigas, colegas que nos apoyaron en la organización, a Nelly Lira, a Ana Galván, varios becarios muy bien dispuestos que trabajaron con nosotros intensamente para hacer posible estos resultados. Y muchas gracias por su presencia y sus palabras. Así es de que, pues, buenas tardes a todos, buen provecho.